nuestra siguiente sección es nada más y nada menos que Odonto Innova. Sí, Odonto Innova, y estamos bien contentos porque tenemos a un invitadazo de lujo aquí con nosotros, al maestro Rafael Ruiz, que le vamos a pedir que se acerque con nosotros aquí con los micrófonos. Es un maestro, es un honor poderlo presentar porque, pues, la verdad, el maestro Rafael Ruiz no necesita presentación, pero es una gran personalidad dentro de la odontología, ¿sí? Y bueno, pues estamos de plácemes y manteles largos aquí en Perio MX, amigo. Así es, doctor, bienvenido a esta emisión de Perio MX. Pues ya tenemos, como lo ha dicho Carlos, muchas personas que están conectadas, muchos odontonautas que esperan este tema, el síndrome del dolor y disfunción de ATM. Sí, maestro, ¿cómo está? Gracias a Dios, muy bien, aquí listos para dar esta charla en un ratito, tenemos como media hora, 40 minutos. Sí. Me contestó el doctor Monteagudo, entonces lo que vamos a estar platicando de una de las patologías más frecuentes que se presentan en la patología maxilofacial, que es el problema de la patología de la articulación temporomandibular. Entonces vamos a estar platicando el día de hoy y sabía que el doctor Fernández Pedrero tenía una plática de oclusión que está muy relacionada con los trastornos de la articulación temporomandibular y pues bueno, lamentablemente no la pudo dar, pero vamos a estar tratando de hacer una interrelación entre esta patología tan frecuente y más ahora con el estrés que vivimos, las angustias, etcétera, que vivimos en cualquier lugar del mundo y más aquí en la Ciudad de México, que estamos en una situación tan difícil y que se asocia muchísimo también con la oclusión. El maestro Rafael Ruiz Sandra, porque Sandra es comunicóloga, maestro. Encantado, ya la oí hablar. Y bueno, es una personalidad, es cirujano maxilofacial, ¿no, maestro? Sí. ¿Egresado UNAM? Egresado de la gloriosa UNAM, gracias a Dios, de licenciatura y posgrado de esta facultad. Y tiene gran presencia en diferentes estratos sociales dentro del país y Latinoamérica y en el mundo. Es una persona de primer nivel. Yo sé que al maestro lo le puede incomodar que echemos flores aquí en su presencia, pero la verdad es que nos engalana y disfrútenlo muchos, queridos odontonautas, porque tenemos un invitado de lujo aquí hoy en Perio MX. Así es, pues adelante, doctor. Muchísimas gracias. Vamos a abordar un tema que es de interés para prácticamente todos los odontólogos de práctica general o de cualquier especialidad que abracen, porque es una patología que es cada vez más frecuente. Es el clásico dolor de la articulación temporomandibular con alguna incapacidad funcional y que ha sido conocido desde hace muchísimo tiempo. Si nosotros vemos, este sería el clásico nombre de síndrome de dolor de la ATM o de la articulación temporomandibular y dolor cráneo cérvico-facial. Es una patología que una articulación tan pequeñita como es la articulación temporomandibular puede generar trastornos funcionales cérvico-faciales y de espalda tan notables. Entonces lo que vamos a estar platicando y vamos a tratar de hacer un enfoque de cómo lo manejamos algunos especialistas que abrazamos la especialidad de cirugía oral y cirugía maxilofacial. Como ven ustedes, este síndrome ha sido asignado con muchísimos nombres: síndrome de dolor craniofacial. Daniel Laskin, lo que es un cirujano muy importante en la evolución de la cirugía oral y maxilofacial del siglo pasado y de este siglo, lo llamó síndrome de dolor y disfunción temporomandibular. Laszlo Schwartz, síndrome de dolor y disfunción miofacial. Y cuando hablamos de miofacial, como lo ven ustedes, está escrito con SC porque estamos hablando de las fascias musculares. Harold Gelb, que tiene un libro muy interesante, publicado hace posiblemente 30, 40 años, habla del síndrome de dolor cráneo-mandibular porque él ya involucra dolores craneales y hoy le llaman cráneo cérvico-mandibular. Es una patología bastante frecuente y si vemos la historia brevemente, vemos que desde el año 3000 a.C. se describe una dislocación de la articulación temporomandibular. Posteriormente Hipócrates, vean ustedes esto qué interesante, es hace 2000 años, habla de un grupo de pacientes con dientes singularmente dispuestos con apretamiento que se quejan de dolor y otorrea. Este síndrome puede ocasionar tanta inflamación en la articulación temporomandibular que puede afectar el oído al grado de generar infecciones a nivel óptico. En el 71, muchísimos años después, Hunter recomienda ejercicios musculares para la maloclusión con dolores osteomusculares, pero si ven ustedes ahí, Hipócrates habla ya de la patología oclusal, podríamos así decirlo, porque él habla de dientes irregularmente dispuestos que aprietan. Esto es que o aprietan los dientes por las noches o que bruxan los dientes en las noches. Tiene 2000 años de
de historia a esto. Posteriormente, en 870, Cooper describe dislocaciones de los cóndilos con dolor, y aquí habla no de oclusión, sino, vean ustedes, que dice más frecuentemente en mujeres de baja resistencia. En 1918, Prentice establece que con la pérdida de los dientes y la articulación se torna dolorosa. Nuevamente, un artículo que enfatiza que la oclusión juega un papel importante. En 1933, Wright y Monson describen sordera, tinnitus, neuralgia y trastornos funcionales de la articulación temporomandibular. Wolf habla de tensión muscular, contracción muscular y dolor. Bónica describe una alteración consistente en dolor, espasmo muscular con hipersensibilidad en cara, cuello, hombro y espalda, y con limitación de la apertura bucal. Esta es una descripción clásica del síndrome de dolor y disfunción miofacial o síndrome de dolor y disfunción de la articulación temporomandibular. Este artículo tuvo posiblemente su primer sostén bibliográfico irrefutable escrito por Kosten. De hecho, nosotros en nuestra práctica institucional y privada recibimos muchos pacientes que son enviados por otorrinolaringólogos que no estudian tanto la ATM y nos dicen: te mando un paciente con síndrome de Kosten, porque Kosten fue el primero que escribió un síndrome con síntomas de oído de senos maxilares dependiendo sobre la función perturbada de la articulación temporomandibular. Kosten hablaba de esto, ¿por qué? Porque la articulación duele justo frente al oído y el paciente muchas veces acude como primera instancia al otorrinolaringólogo porque le duele el oído. Y también ahí refieren un dolor sinusal. Si nosotros nos acordamos, en la porción anterior del arco cigomático, que está relacionado más o menos con el seno, está la porción tendinosa de la inserción del músculo macetero. Cuando ésta se inflama, entonces el paciente tiene mucho dolor en esa región, y por eso Kosten lo publicaba como un síndrome de síntomas sinusales. ¿Cuál sería la etiología de del dolor en la articulación? Evidentemente traumatismos, fracturas, infecciones, tumores, trastornos neurológicos, algunas colagenopatías como la artritis reumatoide, endocrinos, posiblemente asociadas con menstruación, menopausia, neuropatía diabética, etc. Pero nos vamos a referir fundamentalmente a la disfunción temporomandibular, que como odontólogos es la patología que más a menudo manejamos. Y aquí vemos una fotografía tomada de un libro de texto en donde vemos la articulación, vemos el cóndilo, vemos el pterigoideo externo, vemos el menisco articular que está insertado en la cavidad glenoidea. Lo que vemos por delante es la eminencia articular. Ese pequeño componente compuesto por la eminencia articular, compuesto por la cavidad glenoidea, por el cóndilo mandibular, por el menisco con sus ligamentos, y evidentemente la cápsula de la cavidad de la articulación temporomandibular son capaces de generar trastornos, incapacidades funcionales que verdaderamente hacen que el paciente no pueda tener una vida normal, una vida sin dolor, etcétera, etcétera. Y este es para nosotros una estructura anatómica que juega un papel importantísimo. Para nuestro concepto, posiblemente más del 90% de los trastornos articulares se deben a una dislocación anterior del menisco articular, y siempre decimos que al paciente le duele mucho el menisco, y el menisco es una estructura cartilaginosa que tiene, fibrosa más cartilaginosa, que tiene una gran área de superficie de contacto, no de contacto, sino que establece una separación entre la cavidad glenoidea y el cóndilo mandibular, pero que es completamente avascular, y si es completamente avascular no está inervada. Entonces el menisco nunca duele. Lo que puede doler posiblemente es la dislocación del menisco, que estira anormalmente los ligamentos que mantienen al menisco dentro de su posición habitual. Entonces, cuando hablamos del dolor del menisco, más bien estamos hablando del dolor que generan la tensión o la extensión excesiva de los ligamentos, fundamentalmente el ligamento posterior, zona llamada bilaminar o trilaminar, y son los que generan normalmente el dolor. Ahí lo vemos, la famosa zona bilaminar. Vemos en estos esquemas, como en las fotografías de cadáver, vemos cómo el menisco se debe quedar. Cuando la mandíbula rota en forma anterior, el menisco debe quedarse atrás del cóndilo, y aquí vemos en los esquemas anteriores cómo el menisco está dislocado hacia la porción anterior. En nuestro concepto, por nuestros hallazgos clínicos, por los hallazgos imageneológicos que nosotros hemos visto,
siempre podemos apreciar que hay una dislocación anterior del menisco articular. Esto podría yo decir que lo encontramos tal vez en el 90% de los casos en donde el paciente tiene síntomas dolorosos de la articulación, tiene síntomas dolorosos en la región temporal, porque acuérdense que esta es la inserción en abanico del músculo temporal, y también esa porción tendinosa sufre mucho de dolor cuando existe este síndrome. Así entonces podemos revisar que esa zona bilaminar es la que juega un papel muy importante ahí está. Ahora bien, aquí hay dos grandes filosofías en el manejo. Nos estamos saltando mucho, es una conferencia muy larga, sin embargo la tratamos de hacer en unos 30 o 40 minutos, como me dijo Carlos que lo hiciéramos. Existen dos filosofías fundamentales. Una filosofía que fue una asociación que se creó hace muchísimos años en los Estados Unidos, que se llamaba Non-Equilibration Society, esto es, Sociedad de la No Equilibración, y cuando hablamos de equilibración o el no equilibrio, hablamos del equilibrio y el balance oclusal. Y existió también la Equilibration Society, que hablaba siempre que la etiología fundamental era la maloclusión dental. Nosotros como cirujanos normalmente seguíamos todos los postulados de la Non-Equilibration Society, que nos decía que el dolor de la articulación temporomandibular usualmente estaba asociado con estrés emocional y con estrés afectivo, con angustia, con angustias de diversa naturaleza. Mientras que todos los oclusionistas, como es el doctor Fernández Pedrero, que fue el compañero mío en el manejo de muchísimos pacientes de la articulación temporomandibular cuando teníamos una clínica de ATM hace algunos años, ellos hablaban muchísimo de la oclusión dental como el factor desencadenante puro de los trastornos de la articulación dolorosos. Sin embargo, aquí vemos nosotros una cadena de síntomas que se asocian siempre con los trastornos de la articulación temporomandibular. Si nosotros vemos, arriba a la izquierda dice tensión emocional, es nuestra filosofía promotora de los trastornos oclusales, y del otro lado es la maloclusión, que sería la de la Equilibration Society o de la teoría oclusionista. Ambas, tanto la tensión emocional como la maloclusión, son promotoras de bruxismo o de apretamiento. Cuando el paciente está muy tenso, todos lo hemos vivido, contracturamos mucho algunas regiones musculoesqueléticas del músculo esquelético, y entonces osteomusculares, del músculo esquelético, y tensionamos excesivamente. La tensión emocional nos genera también dolores de cuello, nos genera dolores de espalda baja, etcétera, y evidentemente también puede ser el punto gatillo la articulación temporomandibular. Y la maloclusión genera bruxismo o apretamiento. La tensión emocional, debido a ese apretamiento de los músculos, va a generar fatiga e incoordinación y espasmo muscular. La maloclusión también, debido al apretamiento, va a generar fatiga, incoordinación y espasmo muscular. Esto es, tanto la tensión emocional como la corrección se conjuntan en esa sintomatología de fatiga, incoordinación y espasmo muscular, que evidentemente genera dolor. La tensión emocional también puede generar dolor en algunas otras regiones de la economía humana, y la maloclusión también va a generar dolor tanto muscular como en la articulación temporomandibular. Pero recuerden que la maloclusión sucede en los dientes, y los dientes tienen un ligamento periodontal, y los dientes tienen una gran cantidad de nociceptores, de propioceptores, que avisan en el momento en que un diente está funcionando mal, y entonces hay dolor en el diente. Entonces ese dolor en la región cérvico-facial, en la región temporomandibular, cuando se asocia a un dolor dental, estamos seguros y convencidos de que se trata de un trastorno de la articulación motivado por una maloclusión dental. La artritis también puede ser un factor que genere dolor y disfunción, la contractura muscular también, y vemos la artritis degenerativa y la angustia y la psicosis, son todas ellas promotoras de este síndrome. Entonces podemos decir, una gran cadena con muchísimos eslabones. Y cuando nosotros pretendemos tratar a un paciente de forma integral que esté sufriendo de trastornos de la articulación temporomandibular, sobre todo crónicos, que llevan meses de sintomatología, meses de incapacidad funcional, meses de no poder abrir la boca de manera razonable, meses de no poder apretar los alimentos fibrosos como es la carne porque les duele la articulación temporomandibular, entonces sabemos que tenemos que romper uno o más de los eslabones que conforman este síndrome.
Pero aquí vendríamos a una pregunta, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Y aquí podríamos preguntar, ¿qué fue primero, el espasmo muscular o la maloclusión? Para nosotros el espasmo muscular generado por estrés fue el promotor principal. Para los oclusionistas la maloclusión es el factor principal y desencadenante de los trastornos de la articulación temporomandibular. Entonces nos preguntaríamos, ¿la maloclusión es una causa del síndrome o es un efecto del síndrome? Y aquí nuevamente tenemos que diferenciar las dos filosofías que existen entre los oclusionistas y los no oclusionistas. Y aquí vemos en nuestro concepto, la maloclusión aguda es causa de síndrome de dolor y disfunción temporomandibular. Sin embargo, la crónica es un efecto, genera una maloclusión dental, la crónica. La maloclusión aguda es causa y la crónica es un efecto que genera la maloclusión dental. Y aquí vemos algo que nos preguntamos siempre. Los trastornos oclusales se presentan en más del 90% de la población adulta y una enorme mayoría, si no es por decir la más gran mayoría, no presentan síntomas de la articulación temporomandibular. Este concepto estadístico nos hace pensar que no es necesariamente la maloclusión la que va a generar los trastornos oclusales. Y podemos pensar que, yo recuerdo cuando era yo estudiante y se pusieron de moda unos aparatos para ver la oclusión dental, nos daban algo que nos hacían los estudios, se llamaban pantógrafo, que nos ponían unas plantillas aquí, daba los movimientos, la famosa banana de Puzzle, y veíamos cómo teníamos interferencias oclusales de un grupo de 100 que nos hicieron el estudio, pues 95 teníamos trastornos oclusales. Sin embargo, de los 100, que yo recuerde que eran mis compañeros de clase, ninguno teníamos trastornos de la articulación temporomandibular. Entonces esto nos hace pensar a los no oclusionistas que son otros factores que predisponen la presencia de este síndrome. Sí, lo que estaba yo comentando, los propios sectores y los no sectores del aparato estomatognático son capaces de establecer adaptaciones funcionales ante la maloclusión crónica. Esto es, a alguien le sacamos un diente, se debe estabilizar totalmente la oclusión. Al poco tiempo el paciente tiene una mordida prácticamente normal a pesar de la ausencia de un diente. O si pierde 3 dientes, lo mismo. Lo que normalmente no puede adaptar rápidamente el aparato estomatognático, incluyendo músculos, maxilares y dientes, es cuando hacemos una obturación que está alta. Cuando existe un punto prematuro de contacto, ahí sí de inmediato repercute en la articulación temporomandibular y una vez que aliviamos el punto de contacto, de inmediato se recupera la articulación temporomandibular. Pero antes de haber habido trastornos de la articulación temporomandibular, necesariamente hubieron trastornos dentoperiodontal. Esto es, el periodonto de ese diente se inflamó y empezó a tener sintomatología. El paciente siente cierta movilidad en el diente que puede ser no solamente subjetiva sino realmente objetiva porque el ligamento periodontal está completamente inflamado. Pero ahora hablemos brevemente del estrés. El estado de estrés emocional o afectivo, laboral, etcétera, provoca espasmos musculares dolorosos, muy dolorosos a nivel lumbosacro, cérvico, facial y temporomandibular. Las llamamos nosotros estructuras de choque. Hay por ahí algunos estudios que nos dicen que los pacientes en los cuales cuando están en situación muy estresadas y se les inflama la espalda o se les hacen trastornos cérvico-faciales de dolor, etcétera, son pacientes que son menos infartables porque el órgano o la estructura de choque es justamente algunas estructuras osteomusculares del músculo esquelético y no es el corazón. Los pacientes que nunca sufren el ataque del estrés a nivel osteomuscular son pacientes que en teoría se infartan más que los que tuvieron otro órgano de choque. Entonces, bueno, aquellos pacientes que tuvieran dolores de la articulación o de espalda baja en situaciones de mucho estrés, posiblemente podríamos estar más tranquilos de que a lo mejor no nos vamos a infartar en situaciones de estrés, pero estas son cosas no totalmente demostradas. Ahora bien, fíjense ustedes en la prevalencia. Es mayor en mujeres, para muchos pacientes es de 4:1 y de 9:1. La edad promedio es de los 25 a los 35 años y de los 50 a los 60. Dos momentos picos de estrés en la mujer. El primero de ellos es cuando está terminando su profesión, cuando tiene el novio, se pelea con el novio, se acaba de divorciar y luego se divorcia. Esto de los 25 a los 35 años es una década de mucho estrés para la mujer y posteriormente
de los 50 a los 60 es cuando inicia la menopausia, que también genera una gran cantidad de trastornos funcionales y emocionales en la mujer, que bueno, hacen que tenga más somatización de lo que está sucediendo orgánicamente en su cuerpo. Ahora yo me preguntaría, ¿qué la mujer tiene más maloclusión que el hombre? Que esos dos picos de edad de los 25 a los 35 y de los 50 a los 60 hay más maloclusión que en las demás edades. Esto nos hace pensar en nuestro concepto, y no quiero decir que seamos dueños de la verdad, sino es lo que hemos visto en nuestros 40 años de práctica, lo que hemos leído y lo que hemos escuchado en diferentes congresos. Entonces nos hace pensar que no necesariamente la oclusión es la que juega un papel determinante en esto. Fíjense ustedes, en el libro de Harold Gelb existe un capítulo súper interesante escrito por un psiquiatra que es Harold Mossack, que dice, ¿Does the TM joint personality exist? Él dice que es una personalidad específica la que va a desarrollar trastornos de la articulación temporomandibular sin tener que ver nada con la oclusión y sin tener que ver necesariamente, no todo, con las angustias emocionales que el paciente tenga. Y Sigmund Freud, en su magna obra, que son 9 libros de su magna obra, habla de un síndrome muy parecido en mujeres con depresión y ansiedad. Entonces esto es la filosofía que nosotros seguimos, en donde evidentemente como odontólogos tenemos que hacer una evaluación acertada de la oclusión mental del paciente, pero aunque esté en ese momento sufriendo de maloclusión, no vamos a hacer nada para la oclusión del paciente, en tanto que el paciente está sufriendo de estructuras, está sufriendo de espasmos osteomusculares, que es el que no puede hacer movimientos de oclusión repetitivos. Entonces, dentro de nuestro tratamiento nunca se acompaña de un balance oclusal en el momento en que el paciente está con un dolor agudo de la articulación. Ahora, ¿de dónde proviene el dolor de la articulación temporomandibular? Tenemos dolor central, que puede ser neurológico, músculos, ligamentos, extra e intracapsulares, la zona bilaminar, el menisco, que dijimos que es totalmente avascular y no tiene nervios, la cápsula, que es lo que normalmente se inflama, que es lo que contiene todas estas estructuras y que además la que está llena de líquido sinovial que permite la adecuada movilidad bien lubricada de la articulación temporomandibular y finalmente de las estructuras óseas. Para nosotros, en nuestra experiencia, como ya lo he repetido en un par de ocasiones durante esta sencilla charla, sabemos que casi siempre encontramos como un hallazgo clínico una dislocación del menisco articular, usualmente anterolateral. Ahí se ubica el menisco, desplaza el cóndilo, por lo cual el paciente nunca puede tener una oclusión repetitiva. Y en segundo lugar, el paciente tiene incapacidad funcional. El paciente no puede abrir de manera normal. Recuerden que cuando nuestro cóndilo va a trabajar, se moviliza dentro de la articulación temporomandibular y entonces el menisco, que es así, acompaña a nuestro cóndilo para darle justamente la amortiguación, etcétera, de su movimiento. Cuando tenemos dislocado nuestro menisco aquí, en el momento en que tratamos de abrir, nuestro cóndilo comprime el menisco con la eminencia articular y entonces lo jala. Cuando lo jala es cuando nuestro paciente sufre de dolor y de dolor a veces intenso. ¿Por qué? Porque está traccionando excesivamente el ligamento posterior del menisco articular. En nuestro concepto, esa es fundamentalmente la causa primordial de este síndrome de dolor y disfunción miofascial. En muchas ocasiones el paciente tiene poco dislocado el menisco. Cuando abre, lo brinca, en donde hablamos de un clic, de un chasquido o de ruidos articulares, lo brinca y el menisco se autorreduce. Pero en el momento en que vuelve a cerrar su boca, el menisco nuevamente se disloca hacia adelante. Esos pacientes tienen chasquido, tienen ruidos articulares, a veces tienen un poquito de dolor al abrir, pero pueden abrir completamente normal, no tienen limitación en la apertura, aunque abran con un poco de dolor, porque el menisco se regresa nuevamente a su posición habitual. Ese no es el paciente que acude a nuestra consulta. Ese paciente usualmente está manejado por el odontólogo de práctica general, o por el protesista, o por algún otro especialista. Sin embargo, el que acude normalmente con nosotros, a veces desesperado, es aquel que los distintos intentos de equilibrios oclusales, de maloclusión, de rehabilitación integral de las superficies oclusales de todos sus dientes, y sigue con dolor y sigue con una incapacidad funcional importante. Ahora bien, existen muchos métodos diagnósticos.
A lo largo de los 30 años o 40 que yo llevo leyendo de articulación temporomandibular, pues siempre se usaron primero radiografías simples, como era la radiografía panorámica, como eran las tomas de Schuller, que eran absolutamente irrelevantes, no nos dejaban ver en realidad nada. Además, acuérdense ustedes que cuando tomamos una panorámica, que podría ser un buen método diagnóstico, al paciente le ponen un vástago entre los dientes, por tanto tiene que dislocar la mandíbula hacia adelante para poder morder. Esto hace, primero, que el cóndilo se salga de la cavidad glenoidea y segundo, se avance. Entonces es una radiografía totalmente irrelevante que no nos sirve más que para ver si hay alguna patología agregada, como una hiperplasia condilar, con un osteocondroma, etcétera. Pero no nos va a servir nada para ver la posición del menisco articular. Las de Schuller y otras radiografías servían de menos. En realidad era una superimposición de imágenes. Posteriormente vinieron las tomografías lineales de ATM, que tampoco eran verdaderamente irrelevantes. En muchas de ellas se veía aumentado el espacio articular en algún sitio de la articulación temporomandibular. Sin embargo, Solberg hizo gran cantidad de estudios en estos pacientes y dio cuenta, estudios con método de contraste, y se dio cuenta que eran también muy poco evidentes de la enfermedad de la articulación temporomandibular. Hoy en día tenemos las resonancias magnéticas, en donde son estudios de tejidos blandos, sin embargo no son funcionales. Posteriormente, antes de la resonancia, vino la artroscopía dinámica, en donde se metió un medio de contraste, se ponía a manejar la articulación temporomandibular y en una radiografía estábamos viendo cómo se movilizaba el líquido. Todos estos estudios fueron irrelevantes y yo sigo considerando que muchos de estos estudios son completamente irrelevantes para determinar cuál es la causa del dolor de la articulación temporomandibular. Evidentemente son estudios insubstituibles para algunas otras patologías, como podrían ser las fracturas de cóndilo, como podrían ser los tumores del cóndilo, como podría ser una patología muy interesante y que manejamos muchos los cirujanos orales y maxilofaciales, que es la anquilosis de la articulación temporomandibular. Como un comentario al margen, les comento, cuando un niño se golpea la mandíbula en esta región, en la región mentoniana, lo que más tenemos que vigilar son las articulaciones temporomandibulares y tenemos que estar vigilando perfectamente bien la función del niño durante muchos meses, la apertura del niño. ¿Por qué? Porque se hace una artrorragia, se llena la sangre por el golpe aquí, se revientan muchos de los elementos intracapsulares, se hace una hemorragia intensa y a partir de ahí se puede generar una anquilosis de la articulación temporomandibular, que es un trastorno muy difícil, es un trastorno difícil de operar porque no se puede intubar al niño, porque el niño no abre ni un milímetro la cavidad bucal, porque tenemos que resecar una gran masa de hueso en donde está la base del cráneo, por atrás está la maxilar interna, etcétera, etcétera. Bueno, esto es como un corolario, como un comentario aparte de vigilar mucho las articulaciones de los niños cuando se golpean en la zona del mentón. Lo que más empleamos nosotros es siempre la exploración física, es lo que más observamos. Y no sé si esté yo en imagen en esta charla, pero les puedo comentar que cuando el paciente trata de abrir la boca, usualmente tiene una limitación en la apertura aproximadamente a los 20 milímetros, y entonces ahí se traba el paciente. Y se traba el paciente porque uno de los meniscos está siendo muy estirado y será menester preguntarle al paciente si está trabado por dolor o si está trabado porque ya no puede abrir más. El 90% de los pacientes comentan que ya no pueden abrir más porque les duele y les duele mucho. Y nosotros podemos ver que el paciente abre así, y hay una apertura limitada y abre siempre con laterognasia. De laterognasia dirigida hacia el lado afectado. ¿Por qué? Porque un cóndilo está trabajando y el otro solamente está balanceando. Uno está haciendo así y el otro nada más está girando de esta forma. De esa manera nosotros evidenciamos clínicamente que este paciente tiene trabada su articulación porque algo le está obstruyendo la excursión normal a posición de trabajo del cóndilo del lado afectado. Evidentemente también vemos la palpación, en donde vemos que un cóndilo camina y el otro solamente balancea, solamente hace así. ¿Por qué? Porque está trabado por la dislocación del menisco articular. Y evidentemente también podemos usar la auscultación por medio de un estetoscopio, los que usan para el corazón, los usamos para tomar la presión arterial y ver cómo está funcionando la articulación. Si una articulación tiene ruidos de excursión, y veremos que la otra articulación tiene ruidos de excursión.
Entonces, lo que más empleo yo en mi clínica, tanto institucional como privada, es justamente la exploración clínica. Solamente con el hecho de ver que el paciente no excursiona un cóndilo, que se desvía aproximadamente a los 20 o 25 milímetros, entonces sabemos que hay algo que lo está obstruyendo. Y ese algo, en el 90% de los casos, es la articulación temporomandibular. Ahora, ¿qué hacemos nosotros para confirmar más nuestro diagnóstico? Y este es un tip sencillísimo, en esta charla más o menos rapidonga, un signo definitivo que me ayuda a diagnosticar y a veces a curar al paciente, o bien a aliviar los síntomas del paciente, y que me ha dado resultado, les podría yo decir, en 90 de cada 100 pacientes que acuden a nuestra consulta. Yo le pido al paciente que tiene la sintomatología ya previamente descrita, que vaya a prognatismo, que vaya lo más que pueda a prognatismo. Evidentemente, si sus dientes están así, para ir a prognatismo tiene que desoclusionar, o sea, separar su mandíbula. Entonces, esto que está bajando la mandíbula también está bajando el cóndilo, no en la misma proporción de milímetros porque es una bisagra, pero está bajando. Entonces, cuando yo le pido que vaya a prognata, el paciente ya bajó los dos cóndilos, aún el cóndilo afectado, y trata de ir a protrusiva. Si logra ir a protrusiva, ahí le pido que abra y cierre unas 5 o 10 veces en esa posición. ¿Sí? Y es sensacional observarlo, mis residentes, cuando hacemos esta tan elemental y sencilla maniobra, verdaderamente se quedan, como decimos vulgarmente, patidifusos de ver cómo se recupera la apertura del paciente. ¿Por qué? Porque el paciente, si este era el menisco y este era su cóndilo, hace esto y esto, y comúnmente logra brincar el menisco, entonces el menisco empieza a ser traccionado a su posición normal por medio del ligamento posterior. Esta es una maniobra tan elemental, pero que da tan buenos resultados. Entonces pedimos que el paciente abra, se regresa a su posición habitual, le pedimos que ahí abra, y les puedo asegurar que 9 de cada 10 pacientes van a tener una apertura muchísimo mayor, y entonces este cóndilo empieza poco a excursionar. Entonces nosotros siempre hacemos esa maniobra, y les aseguro que alivia los síntomas en muchísimos pacientes. Y entonces le prescribimos al paciente que haga esa fisioterapia de ir a prognata, y su movimiento a prognatismo cada vez se va a ir siendo más central. Ya no va a ir tanto a un lado porque el cóndilo se está reposicionando. Si ustedes hacen esta maniobra en la mayoría de sus pacientes, verán que los pacientes, en base a pura fisioterapia, van a lograr recapturar su menisco articular. Esto parece como un remedio casero, como un remedio quiropráctico, pero es un remedio que funciona sensacionalmente bien. Al inicio de nuestra plática, que la quisimos hacer más corta, siempre menciono que estamos hablando de una patología que puede curar el odontólogo general, que puede curar el ortodoncista, que puede tratar el protesista, el natólogo, el cirujano maxilofacial que opera, y los cirujanos maxilofaciales, que somos enemigos de la cirugía articular, que puede curar el psiquiatra o el psicólogo, y que puede curar el acupunturista, y que puede curar el quiropráctico. O sea que es una especialidad que la pueden abordar muchísima gente, algunos la manejarán con mucho éxito y otros la manejarán con menos éxito. Pero evidentemente el psicólogo, el quiropráctico, el acupunturista no saben absolutamente nada de oclusión. Entonces es una patología que es multifactorial, y que si nosotros vamos rompiendo los eslabones en cualquiera de las áreas que ya mencionamos, pues entonces el paciente se va a ir curando. Algo que me gusta siempre mencionar es el hecho de que se diseñó hace mucho tiempo la cirugía articular. Si ustedes revisan por curiosidad en la literatura, se han propuesto más de 8 o 10 procedimientos quirúrgicos para aliviar la articulación temporomandibular: rasurados de cóndilo, de eliminación de la eminencia articular, condilectomías, condilotomías, de eliminación del menisco articular, reposición del ligamento posterior de la zona bilaminar, recapturación quirúrgica. Se han propuesto muchísimas y todas fallan, tarde o temprano, pero la gran mayoría de estos procedimientos fallan. Entonces, en Estados Unidos hace muchos años se inventó algo que era una cirugía artroscópica. Metían una serie de agujitas que
No sé si tenga yo alguna imagen de esas. No, no está la imagen. Bueno, se metían una serie de agujitas en la articulación y con ellas se hacía el diagnóstico. El diagnóstico. Y entonces, bueno, se cobraba una cantidad determinada, $250 por hacer el diagnóstico, pero para poder observar con la artroscopía la articulación temporomandibular se inyecta mucho líquido, el cual entra en los compartimentos intraarticulares y se sale posteriormente por otra agujita. Bueno, ¿qué sucedía? Que la mayoría de los pacientes se aliviaban con esta maniobra. Se curaban y entonces ya no le tenían que hacer absolutamente nada de cirugía, lo habían usado nada más como diagnóstico. Al ver que se aliviaba el paciente, entonces le cambiaron el nombre de artroscopía diagnóstica por artrocentesis, que era el lavado de la articulación temporomandibular, y evidentemente en vez de cobrar $250 por hacer el diagnóstico, cobraban $1,000 y le llamaban al procedimiento artrocentesis. Pero son de las muchas cosas que se han ido. Y aquí vemos todos los síntomas: apertura limitada, dolor en la apertura, desviación de la apertura, dolor durante masticación, maloclusión, oclusión céntrica irrepetible, mandíbula trabada, debilidad muscular, bruxismo, apretamiento, etc. ¿Sí? Y evidentemente existen otros muchos síntomas como auditivos, cefalea, mialgias, dolor, desviaciones osteomusculares. En Estados Unidos vendían unos folletos en la Asociación Americana de Cirujanos Orales y Maxilofaciales. Vendían unos folletos que decían cómo una articulación tan pequeñita puede generar tan graves problemas. Y esto era justamente para hacer promoción de la terapia del tratamiento de la articulación temporomandibular. ¿Qué tratamientos conocemos? El conservador, que no hacemos absolutamente nada más que fisioterapia, o bien el uso de guardas, que son expertos los gnatólogos y los oclusionistas. El invasivo no quirúrgico, como son lavados; el invasivo quirúrgico, como es operarla; y los alternativos, que ya habíamos mencionado alguno de ellos. Esto es lo que habíamos visto. Todos estos lo pueden curar. ¿Quién lo debe de manejar? Bueno, pues el que sepa y esté acostumbrado a manejar pacientes con trastornos de la articulación temporomandibular. ¿Cómo yo manejo a mis pacientes? Primero le hago saber que no tiene nada grave. El paciente viene muy angustiado, con mucho dolor, con incapacidad funcional, a veces lleva meses sin poder masticar de manera apropiada, amanece con muchísimo dolor porque el paciente usualmente bruxa, etc. Le damos mucha retroalimentación, lo hacemos que él se autoayude en el manejo de su dolor y tratamos de romper los eslabones de esta cadena y de la cadena sintomatológica. Masajes, termoterapia, vibración, láser son algunos de los tratamientos que coadyuvan al manejo de la articulación temporomandibular. La única fisioterapia que yo le prescribo a mi paciente, vuelvo y repito, es que el paciente relajado, bien relajadito, vaya a protrusiva con la mandíbula y abra y cierre en protrusiva repetidas veces, y cada vez va a ir abriendo más y más y más, y tratando que haga de forma lineal, ¿sí? ¿Para qué? Para que se desatrape el menisco. Y entonces el paciente hace eso 4 o 5 veces al día durante unas 10 veces, cada vez con repeticiones, repito, durante 5 veces al día o 6 veces al día, cuando está viendo televisión, cuando está descansando, cuando va manejando, aunque los vecinos piensen que está medio loquito. Pero bueno, de esa manera él va recapturando su menisco articular, ¿sí? Y en el manejo de las férulas existen muchas: planas sin huesos oclusales inferiores, plana con huesos oclusales inferiores, con protección canina, con guía incisiva. Lo que nosotros usamos es un plano de disoclusión anterior e inferior. Lo que yo hago es un aditamento hecho en casa, que lo hacemos nosotros mismos, ¿sí? En donde, fíjense ustedes, nosotros ponemos una ferulita hecha en acrílico, ni siquiera la vaciamos en muflas, ni tampoco usamos de las de plástico, de las duras, o si usamos de las duras para más facilidad. En todas las caras oclusales del molar superior ponemos unas barritas de acrílico para que sean completamente planas. Los dientes inferiores y superiores tocan muchísimas veces al día. Es el movimiento de propiocepción en donde nuestros bordes incisales están tocando y se están dando terapia, masajeando, etcétera, estímulos. Entonces, si nosotros tenemos separados los dientes así, los inferiores van a tratar de buscar a los superiores, y entonces logramos esto que vemos ahí, que yo le llamo ARMA, que es un aditamento de reposición del menisco articular. Es completamente plana, y lo que yo hago es que no pongo nada de acrílico de canino a canino.
lo dejo libre con una gran separación. No se van a extruir los dientes, que es el temor de muchos, porque esto lo va a usar a veces en las noches o lo va a usar cuando está haciendo en situaciones de demasiado estrés. ¿Qué logro con esto? Que mi mandíbula vaya hacia adelante, y como los inferiores van a tratar de estar buscando el contacto con los superiores, mi menisco va a estar haciendo esto. Va a estar haciendo esto y esto y esto. Y yo pongo la ferulita de acrílico que está confeccionada de una manera muy sencilla, vean ustedes, y cuando se la pongo al paciente, hay veces que busco nada más que haya contactos parejos, a lo mejor que muerda un diente y un diente con un mínimo contacto. Y así se la dejo. Y es sorprendente cómo a la semana el paciente viene y ya existen más de 2 o 3 contactos. Y al cabo de 10 días de estarle empleando coadyuvada con algunos medicamentos de los que vamos a hablar en 3 minutos, porque ya me estoy tardando demasiado, entonces el paciente se reposiciona solito su articulación. ¿Qué medicamentos usamos? Nosotros los odontólogos especialistas en cirugía conocemos mucho a veces de farma, y entonces siempre usamos medicamentos. Los primeros son los AINES. Los AINES son los antiinflamatorios no esteroideos, que como recordaremos tienen estas propiedades: analgésicos, antipiréticos, anticoagulantes, pero son también antiinflamatorios y antirreumáticos. Siempre coadyuvan en el manejo de los trastornos de la articulación temporomandibular, y los que más empleo yo en lo particular son los oxicanos. No uso tanto los derivados del ácido propiónico como ibuprofeno, fluibuprofeno, naproxeno, ketoprofeno, sino lo que más uso son los oxicanos, como puede ser el piroxicam, el menoxicam y el tenoxicam. Yo uso mucho el piroxicam en cápsulas de 20 miligramos una vez al día, y lo uso durante unos 8 o 10 días. Es que hay que hacerle énfasis al paciente de que le va a quitar el dolor. Sin embargo, él lo debe de seguir tomando al menos durante 10 días, porque lo que yo estoy buscando es que el paciente tenga la acción antirreumática del medicamento que estoy prescribiendo. Hay algunos estudios donde dicen que algunas adherencias que a veces se forman entre el menisco y el techo de la cavidad, entre la cavidad glenoidea, se lisan por acción de la inhibición de las prostaglandinas. Supuestamente se mejora mucho la composición de líquido articular, etc. Los relajantes musculares los usamos bastante poco, porque en realidad el paciente tiene contracturas como consecuencia de algo, y esa consecuencia de algo es usualmente el estrés y el bruxismo. Y hay un punto importantísimo, que es el uso de los tranquilizantes. Fíjense ustedes, tranquilizantes no para que el paciente se tranquilice. Este es un detalle importantísimo. Medicamentos como... se ha demostrado que el paciente bruxa o aprieta cuando duerme solamente cuando sueña. Esto es solamente cuando está en fase MOR, de movimientos oculares rápidos. Entonces el paciente está soñando y empieza a rechinar los dientes, deja de soñar muy rápido a los segundos y sigue bruxando hasta que se cansa. Algunos tranquilizantes, como es fundamentalmente el diazepam, ¿sí? Entonces inhibe, ahí está, miren ustedes, el diazepam o el Valium o el midazolam o dormicum son los más comúnmente empleados para el manejo de esta patología, porque ambos, pero principalmente el Valium, inhibe la fase MOR del sueño. Entonces, si un paciente duerme 10 veces, sueña 10 veces en la noche, que cabe aclarar que cuando soñamos es el único momento en que recapturamos energía en nuestro cerebro. Es como si lo conectáramos a la corriente eléctrica. Entonces, si el paciente no sueña, no bruxa. Evidentemente, los pacientes que los manejamos con Valium, tabletas de 5 miligramos o tal vez de 10 miligramos, si es un tipo robusto, por no decir gordo como yo, entonces se necesita más dosis. Pero si es una señorita, que es lo más común, con una dosis de 5 miligramos 1 hora antes de dormir, vamos a inhibir y a bloquear la fase MOR del sueño, y por tanto el paciente no va a estar bruxando ni va a estar rechinando los dientes. Este es un arma valiosísima, porque el paciente desde la primera noche amanece mucho más relajado y con su mandíbula mucho más relajada. Ahora bien, el paciente nos dice que se le va quitando el efecto del Valium hasta mediodía. Esto no es real. El efecto del Valium dura máximo 7 horas. ¿Qué es lo que sucede? Que el paciente no soñó. Y si no soñó durante todo su sueño, que es un sueño muy relajante para los músculos, el paciente no recargó su cerebro. Por eso se le va quitando el amodorramiento hasta mediodía. Pero no es por acción del medicamento, sino es porque no soñó,
no tuvo fase menor del sueño y no recargó su cerebro. En pacientes que ya están muy angustiados, tenemos pacientes que llevan 2 o 3 años con dolor, que han visitado multitud de especialistas. A veces hacemos uso de los antidepresivos. Los antidepresivos no son medicamentos peligrosos. Hay de 2 tipos, los inhibidores de la MAO, los no inhibidores de la MAO, y de los no inhibidores de la monoaminoxidasa, pues, podríamos mencionar, por ejemplo, los 2 últimos, que es la paroxetina y la fluoxetina. La venden hasta en el súper, ¿sí? En genérico intercambiable. Son magníficos. Una dosis de 10 miligramos, por ejemplo, de paroxetina durante unos días modifican completamente la actitud del paciente ante la sintomatología que está sufriendo. Y si mientras nosotros lo ayudamos en su estado anímico a través de un antidepresivo, si nosotros le ayudamos con un antiinflamatorio como es el piroxicam, si nosotros, si está muy agudo, le ayudamos con un poquito de Valium durante unas 8 o 10 noches, mientras la férula y los demás eslabones, inflamación, dolor, se van rompiendo, entonces la curación de nuestro paciente va a ser usualmente muy buena. Aquí hablábamos de algunos otros que ya son más invasivos, los invasivos quirúrgicos. Fíjense todo lo que se ha propuesto: meniscectomía, meniscoplastía, rasurado condilar, condilectomía, que ya los habíamos mencionado. Aquí vemos algunas operaciones de la articulación temporomandibular, en donde yo he ayudado a muchos colegas que dicen que su paciente tiene el menisco dislocado, y cuando los vamos a operar encontramos el menisco en perfecta posición. ¿Por qué? Porque el paciente se relajó, porque hay que usar relajantes musculares totales. Segundo, al paciente se le tiene que hacer una laringoscopía para meter el tubo a la tráquea. Y entonces le mete el anestesiólogo una lengüetota que hace la mandíbula hacia adelante y para acá, la hace para allá para poder meter el tubo. Y eso reposiciona completamente el menisco articular. Yo en lo particular soy enemigo acérrimo de cirugía para los trastornos dolorosos de la articulación temporomandibular. Cuando yo era coordinador del curso de posgrado, yo desde que venían los alumnos a hacer su entrevista, yo decía: si te interesa la cirugía de articulación temporomandibular, aquí no la vas a aprender, porque nosotros no somos partidarios de la cirugía articular para el manejo de síndrome de dolor y disfunción miofacial. Operamos muchas articulaciones sépticas, operamos muchas fracturas condilares, operamos muchas anquilosis. Sin embargo, para el manejo de este síndrome, nosotros somos enemigos. Esta es la que yo creo que sería la principal indicación quirúrgica. ¿Había alguna pregunta? Ya con esto estamos terminando. Sí. Yo quiero dar las... bueno, vean ustedes, las cirugías se muestran alta recurrencia en cirugía, riesgo de estados más graves como la anquilosis, riesgo de daño nervioso, la función posoperatoria tiene limitantes, y el motivo de la curación es posiblemente temporal, porque nosotros denervamos la articulación temporomandibular, denervamos el ligamento posterior, entonces el dolor evidentemente ya no existe. Y la articulación americana, al igual que se preconizó mucho la cirugía de espalda baja, hoy dicen que nunca hay que operarlo, y nosotros decimos también que nunca hay que operar la articulación temporomandibular. Había una pregunta que es la única. Hay muchas preguntas. Bueno, doctor Rafael, muchísimas gracias. No, es un gusto y perdón que me pasé. No. 40 minutos. Es un deleite para nosotros tenerlo aquí en Perio MX. Muchísimas gracias por su tiempo. Sabemos que es una persona muy ocupada. Le manda saludos Héctor Flores, gran amigo de Inteligencia Dental. Y bueno, y sí, haciendo hincapié. Él me inició en esto. Claro, sí, claro. Y además de que sabemos de que usted tiene una gran actividad altruista en Palestina, doctor. Sí, la Facultad de Odontología, a través de esta humilde persona, manejamos programas de tratamiento de labio y paladar hendido para gente en extrema marginación o pobreza. Tengo la gran bendición de Dios de haberme involucrado en esto hace 35 años. ¡Qué maravilla! Y tenemos 35 años operando gente de estratos socioeconómicos muy bajos, como lo mencioné, por toda la República Mexicana. Y vamos siempre con la orgullosísima representación de la UNAM. Todos esos programas que nosotros realizamos son UNAM. De hecho, la dirección me regala muchas batitas de profesor académico o del escudo de la Facultad de Odontología. Yo siempre llevo, y es muy interesante que en lugares como Palestina, un lugar tan distante de los territorios palestinos, muchos de los doctores, cuando vamos a dar la consulta, traen sus batas de la UNAM. O sea, yo me siento dentro de la UNAM, porque son batas que nosotros hemos regalado. Sí, es una labor sensacional que realiza la Facultad de Odontología a través de mi persona, a través de algunos profesores de la Facultad de Odontología, como es Raimundo Ramírez, Juan Carlos López Noriega,
Oscar Miranda, etcétera, pero bueno, no paramos. Yo creo que nosotros viajamos con nuestros residentes porque es algo combinado, es el gran servicio social, es la ayuda a la comunidad y es el entrenamiento para nuestra gente. Entonces, por ejemplo, la semana que entra yo voy a Dominicana con ex residentes de la UNAM, vamos a estar ahí operando. Regresandito nos vamos a Campeche con 4 residentes de la UNAM. Recibimos 2 residentes de la Universidad de Illinois porque muchas universidades mandan profesores y residentes a entrenarse con nosotros en Labio y Paladar Hendido. Pero yo creo que al menos unos 80 días estamos haciendo misiones en representación de la UNAM en muchos lugares de la República Mexicana y en algunas ocasiones del extranjero. Qué maravilla, ¡Qué doctor. orgullo! Sí, tenemos saludos por todos lados, lo mandan saludar de Puebla, lo mandan saludar de Hidalgo. ¿Qué bibliografía sugiere para actualizarnos en todo lo relacionado a oclusión? Nos comenta René Segura este mes. Mira, en oclusión yo desconozco muchos de los libros que existen de oclusión. Sin embargo, de articulación hay muchísimos. Para mí los más bonitos son los libros viejos, como es el Schwartz, por ejemplo, como es el Harold Gelb. Sí, pero hay muchos otros libros, pero que hablan más de tratamiento de quirúrgico de la articulación temporomandibular, lo cual hoy en día no hay evidencia. Ya no hay, ni hay evidencia, ni hay tanta cirugía abierta de la articulación temporomandibular. Con decirles que todo mundo, después de ese gran auge que tuvieron los artroscopios, desaparecieron. Todo mundo vendía los artroscopios. En el momento en que los seguros dentales gringos dejaron de pagar ese procedimiento, desaparecieron. Todo el mundo los vendió y hoy es bastante infrecuente. Les mandan saludos desde Villahermosa, Tabasco, también desde Monterrey. Saludos de Monterrey, Nuevo León. Doctor, ¿podría repetir la maniobra de llevar a la mandíbula protrusiva prógnata? No me quedó muy claro, disculpe. Sí, no sé si estoy en imagen yo. Lo van a ver en YouTube. Ahí estoy en imagen. Sí. Fíjense, nosotros el paciente abre así. A ver, permítame, doctor. Lo vamos a tuitear ahorita el video de cómo va a ser. Bueno, ¿para dónde? ¿Volteo para acá, para acá? Pues volteé para todos lados. Entonces, el paciente abre normalmente así. Y ahí se queda trabado. Y si nosotros exploramos, vemos que esta articulación está trabajando y se está balanceando. Entonces yo le pido que haga esto. Que le hagas adelante. Que lo haga hacia adelante bastante, lo más que pueda, y usualmente lo hace así, porque sigue atrapado. Y ahí que abra y cierre lo más posible en prógnata. Y luego que regrese de forma pasiva a su posición normal. Y es sorprendente cómo estar abriendo aquí, empieza a abrir lineal. Y hay veces que aumenta su apertura en esa sola maniobra 2 centímetros. ¿Y cómo se llama esa maniobra? Nada, yo le llamo maniobra de reposición del disco articular. Ajá, sí. Pero es algo que fui aprendiendo y fuimos desarrollando y es verdaderamente sorprendente cómo mejora la fisiología de la articulación temporomandibular. Muy bien, gracias, doctor. Doctor, ¿cuál sería el grupo farmacológico alternativo si el paciente es alérgico a los AINES? Muy buena ponencia, desde Perú, Saludos gracias. a Perú. Saludos a Perú. Acabo de estar con el presidente de la sociedad, de la sociedad peruana y de la asociación latinoamericana de cirugía oral visceral, que es Leopoldo Meneses. Estuvimos en Guatemala en un congreso y lo voy a parar justo la semana pasada. Algunos residentes y algunos profesores de esta gloriosa UNAM. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuáles alternativos a los AINES? Entonces, miren, existen AINES. No puede ser alérgico absolutamente a todos. Debe ser algún grupo de AINES. Sin embargo, en muchas ocasiones, cuando hay una verdadera alergia a los AINES, entonces lo que usamos es esteroides. Por ejemplo, algo que se llama diprospan, que es una inyección, solamente una, y que da una acción antiinflamatoria muy efectiva por al menos 15 días. Uh-huh. Sí, es una cortisona de depósito. Ya viene con su jeringuita y todo, así se vende, diprospan. Es lo que inyectamos y esto da una extraordinaria tratamiento antirreumático muy, muy poderoso. Es lo que usamos, pero yo no he encontrado en realidad pacientes que sean alérgicos a todos los AINES. Pueden ser alérgicos a algún grupo, como los piroxicanos o el paracetamol, o puede ser alérgico a los oxicanos, pero que sea alérgico absolutamente a todos sería algo verdaderamente infrecuente, pero en ese caso podríamos emplear perfectamente bien cortisona, una sola dosis de diprospan y que da una acción bastante prolongada. ¿El ALIN podría ser? El ALIN es dexametasona, sí. pero hay ALIN Depot, que es algo muy similar.
Se usó mucho también para inyectar dentro de la articulación temporomandibular. La línea es dexametasona y lo usamos mucho más para inflamación aguda de alguna estructura, por ejemplo en cirugía ortognática. Algunos colegas muy prestigiados en toda Latinoamérica acostumbran a aplicar Alin, que se llamaba Decadron, que era más común el nombre, de 8 miligramos como dosis única. Pero como aquí queremos una acción antiinflamatoria prolongada, el Diprospan y hay algunos otros nombres comerciales, están perfectamente bien dosificados. Sabemos que no va a hacer que el paciente tenga que caer en una insuficiencia suprarrenal. Sabemos que no tenemos que irlo decreciendo, porque como bien sugería Carlos, podemos usar dexametasona, que es el Alin, pero si damos 8 miligramos, luego le tenemos que dar 4, luego 2, irla bajando poco a poquito para que el paciente no vaya a caer en una insuficiencia suprarrenal. Nos hablan también de Ecuador, muchísimas gracias, de Cuenca, Ecuador, cómo van a poder hacer para conseguir el libro. Vamos a llevar el libro a Ecuador, y la UNAM pues llevó más de 3 toneladas para ayuda a Ecuador. Sí, es nuestra solidaridad para todos los hermanos ecuatorianos. Tenemos muchísimos queridísimos amigos en el Ecuador, queridísimos de la facultad. Todos ellos están fundamentalmente en Quito, en Cuenca, pero los amigos de Guayaquil, que fue la zona, bendito sea Dios, a ellos no les pasó nada, pero nuestra solicitud, nuestras oraciones y solidaridad absoluta con toda la costa ecuatoriana. Con todos los hermanos ecuatorianos. Guillermo Estrada, que ojalá lo puedan ver en Veracruz próximamente. Aida Angélica, pues lo saluda. Doctor, ¿podría repetir la mandíbula? Ya la maniobra ya la pusimos ahorita en nuestro Facebook, de Periodo 11 UNAM 36. ¿Cuál sería el grosor adecuado en la férula que menciona? Saludos, excelente plática. Normalmente yo lo hago aproximadamente de 1,5 milímetros o hasta de 2, y esto evidentemente lo voy a ir desgastando. Lo importante es que el paciente, al ocluir su mandíbula, deslice libremente hacia adelante, y entonces los dientes busquen hacer su propiocepción contra los superiores, y de esta manera va a estar rehaciendo al cóndilo así, y eso aumenta mucho el espacio interarticular posterior. Nos dice desde Puebla, respecto al tratamiento del ATM, ¿cuál sería la terapia más indicada para tratarla combinadamente? De antemano, muchas gracias, doctor Rafael Ruiz, que lo admiras mucho. No, gracias. No sé muy bien a qué te refieres con tratarla combinadamente, pero lo que yo uso siempre es mi fisioterapia. Segundo, si el paciente no se recupera, y al paciente le enfatizo muy bien que le voy a aliviar los síntomas, no lo voy a curar. Porque en nuestro concepto es un órgano de choque, y cada vez que el paciente tenga graves angustias emocionales, desesperación, tristeza, desilusión, posiblemente su órgano de choque vaya a ser nuevamente la articulación temporomandibular. Yo en lo particular puedo pasar 8 horas, 10 horas operando paladar hendido, que estoy totalmente desviado, chueco, y bueno, estoy cansado, pero nunca con dolor. Sin embargo, cuando tengo alguna situación enormemente tensionante, la enfermedad de algún miembro de mi familia, etcétera, de inmediato desarrollo un dolor de espalda baja que me tira en un sillón, no me deja prácticamente ni caminar, no me deja toser por el dolor tan intenso. Y es un dolor que sucede cuando tengo esas situaciones de urgencia emocional nada más. Entonces, férula, antiinflamatorios. Si el paciente amanece excesivamente atorado en la mañana, sé que está bruxando mucho y me puedo apoyar con Valium. El Valium nunca lo uso más de una semana o de 10 días como máximo. Recuerden que todos los tranquilizantes, aunque muchos especialistas digan lo contrario, son potencialmente adictibles. Entonces, bueno, usarlos lo menos posible. Si entonces esa triada de medicamentos hace que mi paciente se recupere en la gran mayoría de los casos. Y evidentemente una vez está totalmente relajado, que está ya sin ningún dolor, lo mando siempre al rehabilitador, al oclusionista, al neonatólogo, para que valore la articulación temporomandibular. Entonces le doy una oclusión mucho más estable. Saludos desde Tehuacán, para ambos, para el doctor Rafael Ruiz y para un servidor, Tehuacán, Puebla. Gracias, Jesús Enrique. Y bueno, hacemos un pequeño adelanto. Voy a estar en Tehuacán, Puebla, jóvenes, así que pues próximamente nos veremos en Tehuacán, Puebla. Ya me acaban de invitar. Felicidades, doctor, desde Tlaxcala, gracias por compartir. La verdad es que muchísimas gracias, doctor Rafael Ruiz. Estamos muy contentos. Le mando saludos a la doctora Lourdes Moreno, que donde pueden comprar el libro. Doctores, no se desconecten, seguimos aquí. Vamos a tener autoras de periodontología e implantología, y vamos a regalar un libro, pero antes de esto despedirnos del doctor Rafael Ruiz. Carlitos, muchas gracias por tu
invitación, me dio mucho gusto conocerte como micóloga. ¿Cuál es tu nombre? Soy Sandra Vázquez, doctor. Sandra, Gracias, ya encantado. tomé Y gracias nota, a todos los que escucharon ejercicios. esta modesta plática. Espero que les sea de utilidad. Gracias a todos y gracias muchísimo a Inteligencia Dental y a mis amigos de Inteligencia Dental, que tengo años trabajando con ellos. Gracias a Gracias, todos. y bueno, y decirles aquí enfrente del doctor Rafael Ruiz, para mí es un ejemplo, maestro. Yo sigo mucho sus pasos, yo con mucho ánimo veo No todas lo sus sigas, conferencias vete por un buen camino. Bueno, pues por eso soy periodoncista. Y no, le ha cambiado la vida a mucha gente. Nos comentan aquí de la cirugía del labio paladar hendido. Gracias, doctor. Y bueno, pues esta es su casa, Perio MX. Muchísimas gracias. Nos estaremos viendo Gracias. próximamente. Mil gracias a todos. Gracias. Bueno, pues Sandra, seguimos. Así es, seguimos nada más y nada menos Mil que- gracias. Gracias, doctor. Échale, Dios. Con dos autoras que también forman parte Gracias. del libro, que en breve les